Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Haz esto y vivirás, basado en Génesis capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo te mandé no comieses, perdón. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de esta enseñanza es que entiendas tu propósito en esta vida y puedas llegar a vivirlo por medio de la obra del Señor Cristo Jesús, que es la única manera, por cierto, en la cual podrías vivirlo. Y esto es muy importante para nosotros y para cada uno de los seres humanos, porque muchos piensan solamente en las cosas que están en este mundo. Lo que está en su conciencia es solamente lo terrenal, lo temporal, lo pasajero, cosas que no trascienden la muerte, que no trascienden aquellas cosas que se pueden ver de manera más inmediata. No piensan en lo que está más allá de la existencia del hombre mortal en esta vida. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, y dicen: esa es la vida del hombre. No hay nada más. No hay trascendencia, no hay nada más que eso. Y por esa misma razón dicen: bueno, y por tanto no hay propósito algunos para esta vida. Otros dicen: tampoco hay bien y mal, todo está permitido. Después de todo, no hay trascendencia, no hay nada que esté sobre esta vida que pudiera dar consecuencia al mal o bien que hemos hecho. Y así hay una mentalidad de que solo está esto. Por otra parte, hay otros, que es el otro extremo, de algunos que piensan que solo lo que está más allá es lo importante. Solo lo que hay en la vida venidera o en una realidad que trasciende esta, lo que nosotros vivimos en el día a día. Y piensan: todas nuestras relaciones que tenemos, familiares, laborales, de amistad, todas estas cosas que vivimos en este mundo, nuestro trabajo, son absolutamente irrelevantes, no tienen ningún tipo de importancia, y lo que terminan haciendo muchos es buscando de manera ilegítima trascender esta existencia a través de algunos de drogas. Otros se aíslan de la sociedad y se van a vivir a comunidades aisladas de todo lo que hay y cosas similares, y no toman parte en el acontecer de este mundo. Y terminan finalmente destruyendo relaciones, destruyendo un montón de cosas, finalmente, y como vamos a ver, en vano. Porque como vamos a ver,
Estas dos visiones son extremos y formas incorrectas de ver la vida humana en este mundo. Y la manera en la cual vamos a ver esto es a través del Génesis, que nos habla de cómo comenzó todo esto. Conocer cómo comenzó este mundo nos va a ayudar a entender de qué se trata todo esto que vivimos y cómo podemos llegar a un destino feliz a partir de esto que estamos viviendo. Y vamos a ver, tres partes. La primera es que fuimos creados en la imagen de Dios para encontrar la felicidad en amar y obedecer a Dios. Segundo, que todos nos desviamos de esta búsqueda y comenzamos a pensar y obrar como el diablo, como un enemigo de Dios. Y en tercer lugar, que Dios te llama a volver a Él por medio de Cristo Jesús. Que pasas de esa enemistad ahora a una amistad que te ayuda a vivir conforme a ese diseño original de Dios. Para comenzar, vamos a ver un poco el contexto de este pasaje que leíamos en Génesis. Vamos a hacer un recuento de Génesis 1, 2 y 3. Un pequeño resumen. Génesis 1 aborda la creación en términos generales. Nos habla de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Luego habla de cómo en 6 días formó y llenó el mundo. El primer día, Él creó la luz y las tinieblas, las separó. El segundo expandió o creó una expansión entre las aguas. El tercer día hizo que saliera la tierra seca y la vegetación. El cuarto día creó los astros en el cielo, el sol, la luna. El día 5 los peces y las aves comenzaron a habitar la tierra por su obra. Y el día 6 los animales terrestres y también al hombre. Génesis 1 también nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer en su imagen y semejanza. Les bendijo, les mandó a fructificar, a llenar la tierra y también sojuzgarla, que es tener dominio sobre la tierra, maestría sobre la tierra, tenerla bajo control, ordenarla. Y vio todo lo que había hecho y fue bueno en gran manera. Eso es el resumen de Génesis 1. Luego, Génesis 2 nos habla de la vida en el huerto del Edén, que Él creó también en Génesis 1. Dios reposó el séptimo día y lo santificó. Lo declaró como especial para Él, para que el hombre lo dedicara a la adoración. Formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida en él. Eso es remontándose al día donde creó al hombre, el día 6. Plantó el huerto del Edén y puso al hombre ahí. Llevó al hombre al huerto del Edén. Lo creó afuera y lo llevó al huerto. Hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para comer en el huerto del Edén. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí los creó. Y declaró también que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y formó a la mujer de una costilla del hombre y se la trajo al hombre. A la mujer. El hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Ese es el resumen de Génesis 2. La vida en el huerto del Edén. Y por último, lo que leíamos. La caída del hombre. La serpiente habló con la mujer y cuestionó el mandato de Dios. La incitó para que dudara de la claridad de lo que Dios había hecho y cosas que vamos a ver más adelante. La mujer vio el árbol, tomó el fruto y comió del fruto. Después le dio a su marido, Adán, y él también comió del fruto, en contra del mandato de Dios. Porque Dios, si recordamos, le dio el mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces se les abrieron los ojos, dice, y vieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas. Después oyeron a Dios en el huerto y se escondieron por su culpabilidad. Dios llamó al hombre y lo confrontó con su pecado. ¿Qué hizo el hombre? El hombre, en vez de aceptar, culpó a la mujer. Y la mujer aquí culpó, no a ella misma, culpó a la serpiente. Dios entonces da su sentencia a partir de todo lo que escuchó. Dios declaró juicio sobre la serpiente, la mujer y el hombre, que es lo que leíamos.
Dios prometió enemistad entre la simiente, entre un descendiente de la mujer, un pueblo, podríamos decir, que iba a descender de la mujer, y un pueblo que iba a descender de la serpiente. Entendemos que es Satanás, un ángel caído. Hizo túnicas de pieles para cubrir al hombre y a su mujer, haciendo un sacrificio de animal. Cubrió con las pieles de ese animal al hombre y a la mujer, que estaban cubiertos con hojas de árbol en ese momento. Los expulsó del huerto y puso querubines, que son ángeles, para guardar el camino al árbol de la vida. Ese es el resumen de lo que dice la caída. Y ese es el contexto de lo que nosotros leíamos en este texto. Y vamos a hacer algunas observaciones. En primer lugar, que Dios creó a Adán y Eva en su imagen y semejanza, ¿para qué? Para que sean imitadores de Dios. A medida que Dios se iba revelando a sí mismo, ellos debían imitar a Dios. Pero no solo a ellos, sino que no solo ellos tenían que ser imitadores, sino que también todos nosotros, sus descendientes, debíamos ser imitadores de Dios. Para eso nos creó. Entonces, ¿cómo imitar a Dios? Dios es un Dios ordenado y trabajador. Lo vemos en la manera en la que Él creó el mundo. Creó un mundo con propósito, con detalle, lo más micrométrico hasta lo más macro, y sabiduría. Las cosas se conectan, están una diseñadas para la otra. Como imagen de Dios, por tanto, fuimos creados para trabajar con sentido, para trabajar con fidelidad y también con obediencia a Dios, cultivando y administrando lo que Dios nos ha dado de buena manera y conforme a lo que Él nos va diciendo, lo que Él nos va mostrando. Segundo, Dios es un Dios relacional, un Dios de relación de personas y lleno de amor. Lo vemos en que Él crea al hombre y a la mujer para vivir en comunión, hombre y mujer, como un reflejo de su propia comunión eterna, porque Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existen eternamente en felicidad, de manera completamente perfecta, sin necesidad de nada. Ese Dios es un Dios relacional, que es tres personas, un solo Dios, pero tres personas. Entonces, como imagen de Dios, fuimos creados para vivir también en relaciones de amor que reflejen la relación que Dios tiene en su interior, entre las personas de la Trinidad. Para vivir en relaciones de amor, fidelidad y compromiso. Esas cosas están reflejando cómo es Dios, especialmente en el matrimonio y la familia. En tercer lugar, Dios es un Dios consumado. ¿A qué me refiero con eso? Que Él es completo, pleno, perfecto. Y que también consuma, perfecciona, completa lo que empieza y se goza en su obra. Lo vemos en que después de crear, Dios descansó, reposó y contempló su obra. No porque se cansó, sino porque completó su obra y la santificó, la declaró para Él especial. Y como imagen de Dios fuimos creados para vivir también con esa mirada puesta en el fin del trabajo que Dios nos dio. El descanso glorioso con Él, la vida eterna. Nos creó para nosotros vivir en este mundo, en otras palabras, en trabajo, en familia, llenando la tierra. ¿Pero con qué? Con la esperanza de que al final del trabajo, que por cierto no es un trabajo doloroso inicialmente, no era doloroso, originalmente era algo gozoso, algo lleno de dicha en hacerlo. ¿Para qué? Para que miráramos a ese día con ansias, el día de que íbamos a reposar, así como Dios reposó. Y de hecho, por eso es que tenemos semanas de 7 días. El séptimo día siempre fue creado para conmemorar o para anticipar ese día en el cual íbamos a terminar el trabajo que Dios encomendó originalmente. Y ese fue el propósito original de Dios. Para eso, originalmente, ese fue el propósito de Dios. Que fuésemos imitadores de Dios, y Dios puso todas las cosas para que nosotros pudiéramos efectivamente imitar a Dios en todos estos asuntos. En resumen, todo fue creado originalmente para esto. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro entorno, todo es para encontrar nuestra felicidad imitando a Dios. Por eso Dios hizo un pacto con el ser humano para que llegáramos a la meta.
Y por eso este sermón se titula Haz esto, vivirás, porque en este pacto estaba este principio, esta condición. Haz esto y vivirás y tendrás vida eterna. Si haces esto y lo haces perfectamente, vas a tener vida eterna. Dios nos puso en el Edén como humanidad, no solo Adán y Eva, sino que como humanidad nos puso en el Edén para expandir el Edén a toda la tierra, trabajarlo y expandiéndolo de tal forma de que toda la tierra se convirtiera en el Edén. Nos dio la primera mamá también, a Eva, para que pudiéramos nacer y llenar la tierra de descendientes, de criaturas que tienen la imagen de Dios, para que haya la imitación de Dios esté toda la tierra. Y nos dio la promesa de la vida eterna con Dios al terminar este trabajo, a contemplar esta presentación de Dios visible que podemos disfrutar en nuestros cuerpos. Pero este pacto no era simplemente un mapa de ruta que Dios puso, así como estos son los pasos que ustedes van a seguir y listo, sino que era una prueba moral, era una prueba de obediencia, era una prueba para el hombre, que iba a revelar la imagen de Dios también, que tenía ese propósito de seguir revelando esa imagen de Dios. El ser humano debía terminar este trabajo obedeciendo a Dios de manera deliberada, no por inercia, no como, esto es lo que tengo que hacer, sino que esto es lo que yo quiero hacer. Por esta razón Dios puso en el centro del Edén a la vista el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, cuando vamos a la Escritura, tenemos que imaginarnos el Edén como un monte. Entonces, cuando pensamos en estos dos árboles, tenemos que entender que estaban, de cierta manera, un poco más altos, quizás, que el resto de la vegetación del Edén. Estaba en el centro del monte, en altura. Entonces, la idea es que estaban a la vista estas cosas, estaban a la vista estos dos árboles. Y lo hizo de tal manera que nos prohibió como humanidad, no solo a Adán y Eva, comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, con amenaza de muerte si es que comíamos. Si comes de esto, morirás. Ahora bien, es importante que entendamos esto. No se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal porque comerlo daba conocimiento del bien y el mal. Eso es lo que decía Satanás. Eso es lo que inventó Satanás para tentar a Adán y Eva. La manera en la cual este árbol servía o estaba relacionado con el conocimiento es que gracias a este árbol, a la existencia de este árbol, el hombre cada vez que se acercaba o que contemplaba este árbol, debía tomar una decisión diaria de no consumirlo, porque Dios lo prohibió. Era una decisión diaria de cumplir con el pacto que Dios le dio. En esa decisión del hombre estaba el conocimiento del bien y el mal, en el sentido de que gracias a que ese árbol existía, el ser humano podía tener una familiaridad con el bien y el mal más allá de la teoría, que él sí tenía la teoría. El hombre fue creado en imagen de Dios y semejanza de Dios, y eso viene incluido con la ley de Dios en el corazón para seguir a Dios, para ser un imitador efectivo de Dios. Entonces, tenía la teoría, el árbol proveía la oportunidad para practicar ahora esa obediencia de manera deliberada. Es más, él podía comer de todo fruto del huerto, así que no tenía ningún problema en imaginarse la desobediencia. No era algo no era una experiencia que él no pudiera imaginarse lo de comer el árbol. De cierta forma, él podría visualizar la desobediencia, porque era comer de un fruto, era una acción muy simple la desobediencia. Era comer de un fruto más. Así que, en esencia, el fruto estaba ahí entonces, y el árbol estaba ahí, y tiene relación con el conocimiento del bien y el mal, en el sentido de que proveía una oportunidad para practicar y tener un conocimiento práctico de la obediencia y del conocimiento del bien, que es obedecer a Dios, y el mal, que es desobedecer a Dios. Entonces, todo el Edén, todo lo que Dios creó en el Edén, era para que conociéramos a Dios en justicia y santidad. En perfecta justicia, en perfecta santidad, sin pecado. Esto nos lleva al primer punto.
Fuimos creados en la imagen de Dios para encontrar la felicidad en amar y obedecer a Dios. Muchos se preguntan, ¿cuál es el propósito de la vida? Uno mira la muerte y la miseria que nosotros vivimos y dicen, ¿para qué me esfuerzo tanto si todos vamos a morir tarde o temprano? Otros se dan cuenta y dicen, yo no me acuerdo de ninguno de mis 8 bisabuelos y no sé el nombre de ninguno de mis 16 tatarabuelos. Así en 3 generaciones son todos olvidados. Aún la memoria de los supuestos grandes de la historia se dramatiza, se pervierte o se reduce tanto en el tiempo que no queda nada de la persona. Queda un cuento, una historia además, de un personaje que es ficticio al final. Otros dicen, bueno, dado que voy a morir, comamos y bebamos. Total, la vida es corta. Y así se llenan de vicios y sufren las consecuencias en su vida de aquello. Problemas de su cuerpo, problemas en relaciones. Pero el propósito del ser humano, querido amigo, es amar y obedecer a Dios y ser feliz en eso para siempre. Él preparó originalmente todo para que alcanzáramos ese propósito. Este universo existe para que la imagen de Dios se encuentre con el Dios de la imagen en perfección. Este es nuestro destino como seres humanos. Este es el destino para el cual Dios nos puso. Dios no nos creó para morir ni para sufrir, sino que para poder tener una visión de Él y disfrutarlo por la eternidad. Cabe destacar que esta visión es algo mayor a cualquier cosa que hayamos visto. Imagínense el más hermoso paisaje, la más hermosa experiencia, la más placentera experiencia, la visión de Dios que Dios preparó para cuando termináramos el trabajo que Él encomendó es infinitamente superior. Entonces, no fuimos creados para el pecado, no fuimos creados para la muerte y para estos vicios. Esto nos lleva a la segunda observación. Satanás, en forma de serpiente, los incitó a pecar con las mismas mentiras que muchos creen hoy en día. Porque este relato del Génesis no es algo que simplemente ocurrió y que se nos cuenta como una curiosidad, sino que modela todo lo que nosotros vivimos hoy en día. Está modelado aquí, como un arquetipo, como un plano arquitectónico de lo que nosotros vivimos hoy en día. La serpiente dijo, con que Dios ha dicho, ¿qué es lo que hace? Pone en duda la claridad de lo que Dios reveló. Dios no fue claro, se puede haber entendido de esta forma. Le dice, no van a morir. Desobedecer a Dios no tiene consecuencias, amigo. No tiene consecuencias. Eso de que vas a morir, no hay consecuencias por eso. Les dice, serán como Dios. Hay ciertas reglas que Dios está obligado a cumplir, que son externas a Dios y que fuerzan a Dios, y ustedes pueden aprovecharse de estas reglas para ponerse en el lugar de Dios. Eso es lo que le estaba planteando la serpiente. Y esto nos lleva al segundo punto. Todos nos desviamos de esa búsqueda y comenzamos a pensar y a orar como el diablo. Hoy en día muchos ponen en duda lo que Dios reveló. Ponen en duda su existencia y ley diciendo, nadie sabe si Dios existe. Esto es algo que no se puede comprobar, es algo que está ahí. Pero dudar de la existencia de Dios de la Biblia es dudar de un único ser personal que garantiza que el universo tenga un orden de manera constante, que las cosas estén diseñadas de una manera y no que sea simplemente, ¿por qué? ¿Cuál es la otra alternativa? Por azar. ¿Cuál es la alternativa a que haya un diseño y que esto sea necesariamente así? El azar. Las cosas son porque son. Es así nomás. Las cosas aparecieron. Es así nomás. No hay explicación. Mientras tanto, ninguno de nosotros, ni el ateo más militante, vive su vida en base al azar. Despertamos en la mañana confiando en que no vamos a ir despegados de la tierra. ¿Quién nos garantiza eso? De que las leyes de este universo van a seguir funcionando el día de mañana. Pero ¿qué es lo que está en el corazón? ¿Qué es lo que finalmente está en el corazón? Está en el corazón es, no puede ocurrir esto. ¿Y por qué no? Si el azar no respeta orden. ¿Quién te dice que no podría ocurrir? ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Estamos pensando, lo que pasa es que está diseñado así. Está diseñado por un diseñador así. Un diseñador que no cambia.
por eso. Eso es lo que hay detrás de esto. Hacemos investigaciones científicas para descubrir principios y estos principios no esperamos que cambien cada segundo. Vamos a hacer investigaciones, vamos a estudiar fenómenos, vamos a hacer experimentos una y otra vez en las mismas condiciones. ¿Y qué esperamos? Que la misma regla se cumple bajo las mismas condiciones. ¿Por qué esperamos eso si todo está sostenido por azar y no hay un diseño que alguien está imponiendo en la realidad de manera consistente, eterna? En otras palabras, confiamos en que hay una voluntad y un diseño en estas cosas. No es un mero azar. Alguien podría decir, es que es un orden matemático. Sí, pero los órdenes matemáticos no se imponen. No se imponen. Tú puedes quizás pensar en ellos, pero no se imponen. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esencia, el más militante ateo no vive como ateo. Vive como alguien que sabe que Dios existe. ¿Por qué? Porque el más militante ateo está creado en imagen y semejanza de Dios y por tanto nace con una familiaridad con Dios. Pero ¿qué es lo que hacen? Ponen en duda esa revelación que Dios les dio en su interior. Nadie sabe si Dios existe. Y dudar de la existencia del Dios de la Biblia es dudar de una fuente de leyes morales también, que aplique para cada persona. Sí, así es. Si no existe, si dudamos de un ser personal que tiene derecho a juzgar todas las cosas, entonces no hay ley. No hay una ley del universo moral que rija nuestro comportamiento. Mientras tanto, entonces, el más militante ateo no tiene problema para aplicar las leyes morales de nuestra mente a otros y los criticamos como si fueran críticas válidas. Entonces, por ejemplo, criticamos la Alemania nazi y pensamos, ellos estaban universalmente mal. No es como que no me gusta lo que hicieron nomás. Universalmente mal, todo el mundo, todo ser humano debería condenar lo que se hizo en la Alemania nazi. No importa que la sociedad sea progresista, esa sociedad progresista debería condenar lo que se hizo en la Alemania nazi. No importa que los alemanes estuvieran todos de acuerdo y en paz con esa decisión, lo que no es verdad, por cierto, pero no importa, y si fuera ese caso, estarían mal, estarían equivocados. ¿Por qué? Porque hay un juez universal. Si no hay un juez universal, entonces es un tema de gustos personales nomás. Así de simple. En otras palabras, confiamos en que hay una ley, un juez y un juicio universal que juzga a todos. Todos conocen estas cosas. El más militante ateo vive como si Dios existiera. Cuando hace estas cosas se revela eso. Bien. También pone en duda lo que dice la Biblia, diciendo, la Biblia se puede interpretar de muchas maneras. Los mismos que dicen estas cosas habitualmente no han leído la Biblia y se basan en lo que otros han dicho. Muchos de ellos nunca han leído la Biblia y otros similarmente sacan de contexto la palabra, inclusive antes de abrirla, y cuando la leen, cada uno llega a su propia desviación. Porque no la leen por lo que es, no la leen como la palabra del Dios que creó y sostiene todas las cosas, sino que la leen como cualquier otro libro, o cualquier otro libro, un libro que escribió como cualquiera. Si envías un correo electrónico y el que lo recibe lo lee como una historia de ficción o como un poema simbólico, sin una relación contigo, no va a entender tu intención, ni va a obedecer lo que pediste. Así muchos hacen con Dios, reciben su palabra, pero la leen como si fuera una opinión humana, un mito antiguo o una guía opcional. Y el problema no es que el mensaje no sea claro, el problema es que el corazón no quiere reconocer que Dios tiene autoridad para hablar con claridad y demandar obediencia. Y otros, como Satanás, militantemente buscan maneras de leerla de una forma contradictoria, una manera de tal manera de que quede obsoleta a los ojos de los auditores o poco importante. Esa es entonces la primera mentira de Satanás que se cree hoy en día. La segunda es desobedecer a Dios no tiene consecuencias. Nadie es perfecto, dicen. Dios es amor. Dios no podría castigar eternamente a nadie. Y eso es lo que dice Satanás. No vas a morir por la desobediencia. Hemos normalizado el pecado como si fuera una parte natural de la vida. Pero el pecado es una abominación que no es natural. No es algo que Dios diseñó para existir. Si pensamos en Hitler, un pedófilo abusador, no tenemos problemas
en pensar que esto es antinatural y que no tiene cabida en este mundo. Pero cuando se trata de nosotros mismos, somos sumamente indulgentes cuando se trata de la ley. Somos sumamente indulgentes y livianos. Entonces, mentimos, pensamos mal de los otros, desobedecemos a los papás y decimos, eso no merece condenación eterna. Lo que el otro hace, eso sí merece condenación eterna. Entonces vas donde el mentiroso y le dices, lo que yo hago no es grave, el asesino, lo que hace el asesino es grave. Y vas donde el asesino y te dice, lo que yo hago no es grave, lo que hace el pedófilo es grave. Y vas donde el pedófilo y te dice, lo que yo hago no es grave, y así sucesivamente. Pensamos entonces que porque todos lo hacen y no tienen consecuencias inmediatas, por eso debe ser algo aceptable a los ojos de Dios. Oye, yo peco todos los días y no ha venido ningún rayo a mi cabeza. Se confunden la tolerancia y la paciencia de Dios con su aceptación. Y quizás ese sea el caso tuyo, querido amigo. Tienes que examinarte en este sentido. No confundas la tolerancia y paciencia con su aceptación. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda mentira. La tercera es que hay ciertas reglas que someten a Dios. Y ustedes pueden aprovecharse para ponerse en el lugar de Dios. Esto lo vemos cuando hoy en día se dice, yo tengo mi verdad, tú tendrás la tuya. Cada uno tiene su verdad. Hemos llegado a elevar de tal manera al ser humano que lo consideramos como el que le da orden al universo. Yo tengo derecho a ordenar el universo de mi manera y tú tendrás a ordenarlo de tu manera. Tú lo ordenas en tu mente de una manera, yo de otra, ambas son válidas, ninguna de las dos es más válida que la otra. Total, no es que haya un ordenador superior a nosotros. Eso es lo que hay detrás. No importa cuán sesgada sea de esta manera, cuánto daño hace al entorno, a nosotros mismos, a otros, cuán insostenible sea vivir en base a ese orden mental que imponemos, la verdad de cada uno es sagrada y es incorregible. Eso es lo que hay detrás de eso. Y así, ¿qué es lo que se demuestra? Se demuestra un desprecio por el orden que Dios establece. Un desprecio. Entonces, así tenemos hoy en día que determinan o que pretenden determinar, repensar el orden de sus vidas y cuerpos y se declaran de otro sexo, otros se declaran de otra raza, o inclusive de otra especie. O agarran todas sus preferencias y crean para ellos mismos una nueva identidad única que no existía antes. Pero querido amigo, no debes ser engañado. Dios habló claramente. Dios te reveló su existencia, te reveló su juicio. Y eso se demuestra en tu forma de vivir. Cada segundo que pasa. Mientras que lo niegues con tus palabras, tu vida solo es coherente con el hecho de que lo conoces. Si examináramos toda tu vida, no podría ese retrato de tu vida ser coherente con la idea de que tú no conoces de un Dios creador que trasciende la vida y que sostiene el universo, sostiene tu vida y sostiene las cosas. Y que tiene una ley moral. No puede ser. Por tanto, no hay excusa para negar la existencia de Dios. No hay excusa para negar tampoco la revelación de la palabra. No hay excusa. Vas a morir también. Vas a morir. Seremos juzgados cada uno de nosotros y seremos encontrados culpables. Así dice la palabra. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Eso es lo que dice la palabra. Nadie buscó a Dios de manera sincera. Esa es la realidad. Y por último, ninguna regla somete a Dios. Dios somete todas las cosas a sus reglas. No puedes moldear la verdad y lo bueno y lo malo a tu conveniencia. Solo puedes hacer las cosas como Dios lo ha establecido. No hay otra forma. Satanás quería hacer pensar a Adán y Eva, si tú comes del fruto, va a ocurrir algo que Dios no había previsto. A lo que Dios no tiene control. Vas a obtener el conocimiento del bien y el mal, le decía. Una mentira. Lo mismo pasa con esto. No puedes hacer este modelaje de la realidad. A partir de esto necesitas un mediador porque has pecado. Así es, querido amigo, has pecado. Has mentido, has dicho falso testimonio. Has pensado mal de otros y en ese sentido Dios te ve como un homicida, así lo dice el Señor. Le dices necio a tu hermano, homicidio. Has mirado a mujeres para codiciarla.
Eso es adulterio. Dios te está mirando tu corazón, no solamente lo que haces con tu cuerpo. Si no has honrado a Dios, si has buscado tu felicidad en otras cosas, si no tienes interés en la palabra de Dios, todo eso son demostraciones de rebeldía en contra de Dios. Rebeldía en contra de Dios. Y por tanto necesitas a un mediador, a alguien que se ponga entre ti y Dios, porque Dios no está dispuesto a negociar directamente con pecadores que han violado su ley y que lo único que merecen es su justo juicio. Merecen el infierno por la eternidad, permanecer separados de su santidad por la eternidad. Porque Dios da todo, sostiene a todos, y nosotros hemos pecado contra el cual sostiene a toda la realidad. Pecar en contra de Dios no es solo pecar en contra de una persona cualquiera finita, es pecar en contra del que sostiene toda la realidad. Pecar en contra de Dios es pecar en contra de Dios y en contra de todo lo que Dios sostiene, en contra de la creación, de nosotros, de nuestra familia, de todas las cosas, del tiempo, del pasado, del futuro. Por tanto, la condenación debe ser eterna. No hay ninguna otra condenación que pueda satisfacer la justicia por el pecado, por ofender al que sostiene todas las cosas con amor. Esto nos lleva a la tercera observación y último punto. Dios prometió que la serpiente sería vencida por un descendiente de la mujer, y luego vistió con pieles a ellos, haciendo un sacrificio a Adán y Eva. Esto nos lleva al último punto. Dios te llama a volver a Él por medio de Cristo. Esta promesa del descendiente de la mujer desde ya es la promesa de Cristo. Desde el inicio, desde el primer pecado, Dios en su gran amor y misericordia se compadeció del hombre. Hizo este sacrificio, reflejando al que iba a venir, a este descendiente de la mujer. Vistió a Adán y Eva con sus pieles y prometió después. Viene un descendiente que viene a revertir, o más bien dicho, a solucionar el problema que creó la tentación de la serpiente. Obviamente, Adán es responsable de su pecado. No estamos diciendo que la serpiente fue culpable de hacer caer a Adán. Adán fue cómplice de cierta forma con la serpiente, pero el punto es, la serpiente incitó y la consecuencia de esto, entonces, el descendiente a venir. Y es donde entra Cristo. Cristo es este sacrificio, finalmente, que Dios iba a hacer para derrotar las mentiras de la serpiente. Él resistió a las mentiras de la serpiente cuando vino hace 2000 años, se encarnó, vivió una vida perfecta, recibió la tentación de la serpiente como Adán, pero él no cayó. Él la resistió perfectamente. No creyó nada de eso y siempre estaba pensando en lo que Dios había dicho. Tampoco pecó nunca en su vida. Y él representó y vino como un representante de pecadores. ¿Para qué? Para morir como un sacrificio. Así como ese sacrificio que hizo Dios en el inicio, que vistió a Adán y Eva, Dios ahora hace el sacrificio para vestir a pecadores de justicia. Son pecadores, pero son vestidos de la justicia de Cristo, por decirlo de una manera, para que sean perdonados por Dios. Y eso es lo que Dios hace. Se llama doble imputación. Imputa los pecados de pecadores a Cristo, imputa la justicia de Cristo a los pecadores y los declara justos. ¿A quién? A personas que se presentaron delante de Dios perfectos. No, Dios declara justo al impío, al pecador, al que se desvió de los caminos. A ese declara justo, y luego de declararlo justo, es que Él entonces ahora perdona, adopta y lleva a una vida santa. De esto se trata, y el punto, y concluimos con esto. Dios hoy te llama, querido amigo, no solo a reflexionar sobre tu vida, no solo a mejorar tu conducta, te llama a volver a Él por medio de Cristo. Por eso Cristo resucitó al tercer día. Él murió en la cruz, sufrió el castigo de Dios como un sustituto, como un sacrificio. Pero Él resucitó al tercer día para demostrar que Dios estaba satisfecho. Y tú has escuchado su palabra y has también escuchado sobre el principio de todo. Fuiste creado para reflejar a Dios, para vivir con propósito, para conocerlo y obedecerlo con gozo. Querido amigo,
Dios no te está ocultando nada, no te está ocultando cosas para llegar a la felicidad. El problema es que hemos sido influenciados por Satanás para pensar que Dios nos está restringiendo y nos está dejando vivir en nuestro potencial. Pero eso no es, querido amigo, lo que Dios hace. Dios nos creó para ser feliz solamente en Él. Y el momento en que nos desviamos de eso es que nosotros comenzamos con problemas y comenzamos a desviarnos y alejarnos de la felicidad genuina y eterna para el cual Él nos creó. Todos nosotros nos desviamos, tú también te desviaste, querido amigo. Creíste mentiras, despreciaste la voz de Dios, buscaste tu propio camino. Y esa desobediencia no es sin consecuencias. El pecado te separa de Dios y termina en la muerte. Y en la muerte eterna, no solo en la muerte física. Pero fíjense en esto, disculpen. Dios no se quedó callado. Desde el primer pecado prometió al Salvador, y el Salvador es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él venció a la serpiente, a Satanás, vivió sin pecado y dio su vida como sacrificio por todos los que habrían de creer en Él. Y así como Adán y Eva fueron cubiertos por Dios con pieles, hoy tú puedes ser cubierto con la justicia de Cristo. Gratuitamente, no por algo que se gana, se recibe solamente por fe. El pacto de Dios con el hombre dice, haz esto y vivirás. Pero nosotros no lo cumplimos. No lo cumplimos el haz esto. No hicimos eso que Dios pidió y por tanto la puerta para hacer eso y vivir y tener vida eterna fue cerrada. Pero ¿saben qué? Cristo lo hizo por pecadores. Cristo hizo eso y Cristo consiguió la vida eterna y ahora, por medio de la fe, podemos ser unidos a Cristo para tener acceso a esa vida eterna por su obra. Entonces ahora el llamado es, arrepiéntete de tu rebelión y confía solamente en Cristo, porque solo Él hizo lo que Dios pidió, solo Él tiene vida eterna para dar, nosotros no podemos hacerlo. El llamado es acercarte a Dios, expresar esta fe en oración a Dios, reconocer que no hiciste lo que Él te exigió, que no lo lograste, que creíste en las mentiras de Satanás y que has vivido lejos de Él. Le confiesas tus pecados, le pides perdón, le dices, oh Dios, perdóname, quiero reconciliarme contigo, no en base a lo que yo he hecho, porque yo no he hecho lo que pediste, pero Cristo sí. Y yo confío en Él, que Él es un mediador que está entre yo y tú, y hoy día Él puede hablar a mi favor y tú lo escuchas por lo que Cristo hizo hace 2000 años de morir en la cruz por pecadores como yo. Perdóname, Dios, si lo haces sinceramente, querido amigo. Él te va a perdonar, te va a dar vida eterna y con esa vida eterna garantizada vas a poder vivir ese propósito para el cual te creó, de glorificar a Dios y gozarte y ser feliz en Él para siempre. El Señor entonces confirme todo esto, te ayuda a conocerla a Él para su gloria.